Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Hola iglesia, muy buenos días. Estamos en esta mañana listos y preparados para recibir una poderosa palabra, pero primero vamos a hacer la Santa Cena. Prepara un jugo de uva, un pan que tengas ahí a la mano también y comparte el link que tenemos en este momento en la celebración para que muchas personas puedan escucharlo y puedan compartirlo también a más personas. Dios les bendiga. Quien venció en la cruz y fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar un día más en tu presencia. Damos gracias en esta mañana a cada persona que se ha conectado con nosotros para recibir hoy una palabra de esperanza y de fe. Es maravilloso hoy poder disfrutar de tu presencia y disfrutar de la paz que ya nos da, Señor. Y queremos hoy, en memoria de Cristo, como así nos lo ha enseñado tu palabra, que hoy en cada hogar, al interior de cada familia, podamos conmemorar tu sacrificio en la cruz del Calvario, participando del pan que representa tu cuerpo y del vino que representa tu sangre. El apóstol Pablo enseña a través de la carta a los Corintios que la noche en la cual Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, le dijo a sus discípulos que debían comer de él, porque representaba el cuerpo de Cristo que llevó todas nuestras enfermedades. Y queremos que en esta mañana, al interior de sus familias, podamos tomar el pan y participar de lo que hoy representa el cuerpo de Cristo. Gracias te damos. Palabra que después de haber cenado tomaste la copa y le enseñaste a tus discípulos que esta copa representaba la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, la sangre de una nueva alianza, la sangre de un nuevo pacto. Y hoy, en honor a aquel sacrificio que cambió no solamente la historia de la humanidad, sino que cambió nuestra vida en dos, un antes y un después, hoy agradecemos lo que somos en ti y haber sido lavados por tu sangre. Participemos hoy de la copa que representa la sangre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Allí en su familia usted puede adorarle por un instante y decirle a Él gracias por haber dado su vida por nosotros.
Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy Las montañas por la fe se moverán por su poder. Oh, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres fiel. Hoy participamos de esta mesa, de este pan que representa tu cuerpo y de esta copa que representa tu sangre. Como dice la palabra, en memoria de ti, en memoria de aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Entregaste tu vida para que ninguno de nosotros seamos condenados. Entregaste tu vida, Dios del cielo, para ser bendecidos y para ser edificados. Yo quiero que desde sus hogares continuemos adorando a Dios, bendiciéndolo a Él, por lo que Él es, por su misericordia, por haber entregado su vida, por amor por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo. A llover, abre las puertas del cielo. A llover, abre las puertas del cielo. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Es la señal que su lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal que su lluvia va a caer. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Los cielos están abiertos y los cielos cuentan tu gloria. Hoy oramos, Dios de la gloria, por cielos abiertos. Bendecimos a cada familia. Bendecimos, Dios del cielo, a cada persona. Así como dice el profeta Isaías en su libro. Así como desciende la lluvia, así como desciende la nieve sobre esta tierra y la hace producir y la hace germinar, así será tu palabra que sale de tu boca, Señor, para hacerla producir y para hacerla germinar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Le damos la cordial bienvenida a esta transmisión. Estamos aquí desde Casa Cid, Iglesia Carismática Familiar, compartiendo con todos ustedes un tiempo de bendición, un tiempo de celebración
pero también vamos a compartir la palabra y la predicación. Y hoy vengo con un tema que yo sé que nos va a bendecir, porque toda la palabra que se predique será palabra de bendición, porque en sí la misma palabra nos bendice. La Biblia me enseña que los cielos y la tierra que hoy en día vemos fue creado por el poder de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Así opera el poder de la palabra del Señor. En esta oportunidad traigo una palabra que creo que está acorde a lo que se celebra en este momento. Yo creo que hoy es tiempo de Anastasis. Anastasis es una expresión griega que hace referencia a la resurrección de Jesús. Jesús ya resucitó. Jesús no tiene que estar resucitando cada año por esta temporada. Murió una sola vez y una sola vez resucitó, y fue suficiente para que usted y yo pudiésemos recibir sus beneficios. He titulado este mensaje Venció la muerte. Vamos entonces a la lectura de la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, el verso número 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios del cielo. Bendecimos, Señor, esta disertación, esta palabra que nos disponemos a compartir con toda esta iglesia que se encuentra en sus hogares y en cada casa, Padre. La iglesia se ha multiplicado, Señor, y entendemos, Dios de la gloria, que tu palabra correrá y nos bendecirá en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Yo creo que el tema de la muerte es un tema que se ha abarcado desde tiempos antiquísimos y se ha abarcado a través de diferentes puntos de vista que van desde lo cultural, desde lo social, desde lo religioso, desde lo político quizás, e incluso desde lo filosófico y hasta lo místico. Sin embargo, hoy queremos abarcar el tema de la muerte a la luz de la teología, a la luz de lo que dice la palabra del Señor al respecto. Y yo creo que la Biblia es muy clara a hablarnos acerca del tema de la muerte, particularmente de esta gran realidad que afrontamos todos los seres humanos, y habla acerca incluso de su origen. Por ejemplo, usted lee la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo número 5, en el verso número 12, cuando habla del origen de la muerte. Dice la palabra que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Sin importar lo que diga la ciencia, sin importar lo que diga la filosofía, sin importar lo que diga la sociología, lo único que podemos comprender es lo que enseña la palabra del Señor. La muerte tuvo origen en un hombre, pero particularmente por un hecho. El hecho causante de la muerte se llama el pecado. Y por cuanto ese hombre pecó y desobedeció, dice la palabra que tanto la muerte y la enfermedad pasaron a todos los hombres por cuanto todos estos pecaron. Dios le había advertido al hombre de que no comiese del fruto prohibido, porque ciertamente moriría. Pero el hombre no acató la advertencia, el hombre desobedeció y la gran consecuencia fue la muerte. Pero queremos definir en esta hora técnicamente qué es la muerte. Pienso que este es el primer interrogante a resolver. Y no solamente se resuelve desde el punto de vista biológico, sino que este es un tema que tenemos que abarcar desde el punto de vista bíblico. La muerte, como el pecado, es una realidad que no se puede ocultar. Mientras tengamos vida, la muerte siempre será una posibilidad. Cuando uno estudia el tema de la muerte, se va a dar cuenta que hay una raíz etimológica que la define. Y esa raíz etimológica viene de la expresión griega ambrotos. Ambrotos en el griego significa una sola cosa.
significa separación. Cuando alguien muere, ocurre una separación. Bíblicamente hablando, existen tres tipos o tres clases de muerte. La primera muerte, que ocurrió en el huerto del Edén, es la muerte espiritual. Es decir, el hombre murió espiritualmente para Dios. Ocurrió una separación del primer hombre, Adán y Eva, de Dios. Y allí ocurrió la primera muerte. La segunda muerte es la muerte física, que es la separación de la parte espiritual del hombre de su parte material. Es decir, esta muerte física se conoce también como la muerte biológica, donde cesa totalmente la vida y hay una separación. Pero también la Biblia me habla de un tercer tipo, de tercer clase de muerte, que es la muerte eterna. Y esta muerte eterna corresponde a la separación definitiva de Dios del hombre para pasar a un estado de condenación eterna. Mire, cuando uno lee la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso número 14, Pedro definía la muerte como abandonar el cuerpo. Entonces leemos, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, el apóstol Pedro refiriéndose al tema de la muerte como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La muerte es una realidad que todo ser humano tarde o temprano vamos a afrontar. Y la Biblia hace uso de otros términos para hablar o referirse al tema de la muerte. Términos que suelen ser sinónimos. Términos como expirar, términos como descender al Seol, términos como ser cortado, términos como volver al Padre, términos como partir, términos como dejar de ser, términos incluso como pedir el alma, terminar los pensamientos, entregar el espíritu, entre otros términos. Entonces puedo concluir con una enseñanza o con un principio este primer punto. La muerte es la cesación total de la vida, la separación de la materia de lo espiritual. Yo creo que esa es la mejor definición en cuanto al tema de la muerte. El segundo punto que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes es que Jesús venció la muerte. Ahora, no es fácil entender el concepto de vencer la muerte. Sin embargo, este es un concepto esperanzador que todos los cristianos particularmente tenemos. Porque yo creo que el mayor deseo del hombre ha sido de que la muerte nunca se enseñoree de nuestra vida. Yo me pregunto, ¿quién no ha deseado vivir para siempre? Nadie quiere morir. Nadie piensa que la muerte, aunque es una opción inevitable, nadie quiere hacerlo de manera pronta. Porque todos tenemos una perspectiva de durar mucho tiempo y especialmente nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Pero hay un concepto desde el punto de vista divino y yo quiero que usted aprenda lo siguiente. Entonces aprenda este principio o esta enseñanza, recíbala el día de hoy. No se podrá vivir para siempre si primero no se vence la muerte. Ahora, eso no es algo que usted y yo humanamente podamos hacer. Esto es algo que Jesús ya hizo. No se podría vivir para siempre si primero no se vence la muerte. La vida es Jesús y quien venció la muerte es Jesús. Por lo tanto, no existe otra forma, no existe otra manera de vivir eternamente sino a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y a través de ese sacrificio entregarnos la vida. Entonces, en aquella cruz se tuvo que vencer un imperio, lo que la Biblia denomina el imperio de la muerte. Por eso usted puede leer conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, el verso número 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo. Ahora bien, dice la palabra que la única manera de vencer la muerte era a través de la muerte misma. Pero no la muerte de cualquier individuo, no la muerte de cualquier persona. Esto solamente sería posible a través de la muerte de Jesús de Nazaret. Y me llama la atención de que la carta de los hebreos, tilda la muerte como un imperio. Para la Biblia era bastante común hablar acerca de los imperios. En la Biblia se ve registrado el imperio asirio, se ve registrado el imperio egipcio, se ve registrado el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio medo-persa. Y el último imperio que usted va a encontrar a la luz de las Escrituras fue el imperio que predominaba en los tiempos de Jesús, que era el imperio romano. Ahora, el término imperio hace referencia a una autoridad impuesta de manera autoritaria, dominativa. Es decir, imperio significa que hay un señor quien lo domina y quien lo maneja. Por siglos, la muerte se había señoreado de la raza humana, sin ninguna esperanza de ser derrotada y sin ninguna esperanza de ser vencida, sin que el hombre en su propia naturaleza pudiera hacerlo. Sin embargo, dice la palabra que Jesucristo fue quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Entonces es importante que podamos entender el día de hoy que solo Jesús tiene el poder para vencer la muerte. Ninguno otro tendría el poder para hacerlo. Por eso el apóstol Pablo escribe algo muy interesante en la carta a los Romanos capítulo número 8, en el verso número 2, cuando dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Nos ha librado de ese imperio. ¿Para qué? Para darnos vida eterna y para también otorgarnos una eternidad en Cristo Jesús. No todo termina cuando humanamente partamos de esta tierra, porque hay una esperanza, y aquel que al morir venció la muerte. Yo creo que en sus hogares eso merece un júbilo, merece obviamente también un aplauso. Mire, yo quiero comentarles algo. Yo extraño mucho la gente en este auditorio, escuchando no los aplausos para mí en lo absoluto, para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bueno, continuamos entonces con el punto número 2. Y la muerte de Jesús trajo vida. No existía otra manera de traer vida sino a través de la muerte de Jesús. Y lo encontramos en la última palabra, cuando Jesús está en la cruz del Calvario. Entonces Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, expiró. Este suceso desató algo en el mundo espiritual de manera instantánea. Lo leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 27, verso 51 al verso número 53, que aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quien moría cerca de la hora novena de aquel día viernes no era cualquier mortal, era el Hijo de Dios. Y dice la palabra que el primer suceso que ocurrió en el ámbito espiritual fue que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esto tiene un significado, obviamente, a la luz de las Escrituras. Era que el Dios que estaba lejano se hacía cercano. El hombre podía acceder inmediatamente a través de ese sacrificio a la misma presencia de Dios. Ocurrió una reconciliación dada por Jesús en aquella cruz entre Dios y el hombre. Pero también dice la palabra que hubo un gran terremoto, porque tembló sobre la tierra y fue tan fuerte que dice la palabra que las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Pero hay un tercer suceso que me llama la atención. Por eso titulé este segundo punto: la muerte de Jesús trajo
vida. Y es que dice la palabra que los sepulcros se abrieron. Instantáneamente los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección, dice la palabra. Entonces vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el día que Jesús murió, fue la antesala para una masiva resurrección. Porque muchos cuerpos de personas santas que habían dormido nuevamente se levantaron. Es la primera vez que aparece en escena los muertos vivientes. No fue en el séptimo arte, no fue en el cine. Se dio aquí en las escrituras, en la Biblia. Este no es un relato meramente literal ni figurativo. Esto es un hecho real, evidente, a tal punto que dice la palabra que muchos de aquellos que fueron levantados vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchas personas. Solamente imaginando el hecho, las personas apareciéndose a la gente, quizás algunos dirán es un hecho aterrador. Lo impactante que uno puede aprender es que esta sería la cota inicial de lo que representaría la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esa muerte que se traduciría en vida. Por eso usted va a leer en la carta a los Efesios capítulo 1, en el verso número 21, que Él os dio vida a vosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mire aquí la connotación espiritual, porque recuerda que al principio yo le explicaba que existían 3 tipos de muertes. La primera, que corresponde a la muerte espiritual. La segunda, que correspondía a la muerte física. Y la tercera, que corresponderá a la muerte eterna. Pero aquí hay una connotación de lo que hace Jesús en la cruz del Calvario. Y aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos daría vida. Usted y yo, sin Cristo, estábamos muertos. No teníamos ningún tipo de esperanza. Por eso tenemos que comprender que el sacrificio de la cruz no corresponde a cualquier sacrificio. Que la persona que murió en aquella cruz no corresponde a cualquier mortal. Porque si así hubiese sido, no hubiera pasado absolutamente nada. La única manera de vencer la muerte, como lo explicaba en el punto anterior, era a través de una muerte. Pero la única manera de volver a tener vida también era a través de la muerte. Pero debemos entender entonces por la palabra que en el momento que Cristo muere, tenemos vida eterna, si le recibimos, por supuesto. Pero no solo eso, sino que dice la palabra que nos rescata de la muerte del pecado. Por eso le quiero regalar el siguiente principio, espero que lo pueda anotar en su casa, y dice de la siguiente manera: quien muere al pecado, halla la vida. Quien vive en el pecado, ha encontrado la muerte. No se equivoquen. Las personas que piensan que viviendo en el pecado se encuentran vivos, en lo absoluto. Son esclavos, como dice la palabra, del pecado. Y están muertos en sus propios delitos. Y están muertos en sus propios pecados. Solamente se hace necesario acceder a aquella muerte de aquella cruz para que usted y yo vengamos y seamos trasladados de esa muerte a la vida. Seamos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Quiero regalarle entonces el último texto para este segundo punto, que está en Romanos, capítulo 5, el verso número 21, y dice de la siguiente manera: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Durante mucho tiempo, el pecado reinó para la muerte. Pero a través del sacrificio de Jesús, reinará la gracia de Dios por medio de la justicia, en la cual usted y yo empezamos a recibir la vida eterna. La vida eterna es para vivirla aquí en la tierra.
Lo que se vivirá en el cielo será la eternidad con Dios. Pero la vida eterna es saber de que tenemos vida, de que simplemente esto es un peregrinaje, que cuando llegue el momento de partir tendremos esperanza, porque obviamente pasaremos de esa muerte y continuaremos a la vida que el Señor nos ha prometido. Lo tercero que quiero enseñarles en esta hora es que Jesús tomó las llaves de la muerte. Mire, Apocalipsis capítulo 1 en el verso número 18 dice así: y el que vivo y estuve muerto, haciendo referencia a Jesús, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este versículo dice lo siguiente: Jesús está diciendo a través de la revelación de Apocalipsis que Él vive, pero que un día estuvo muerto, pero que ahora está viviendo por los siglos de los siglos. Es decir, en el punto anterior aprendíamos que Jesús vino a derrocar el imperio de la muerte. Por lo tanto, el imperio de la muerte jamás se volvería a señorear de Él. Pero no solamente es eso, sino que dice la palabra que obtuvo las llaves de la muerte. Esto significa que el Señor tiene el poder, significa que el Señor tiene la autoridad sobre el Hades y tiene la autoridad sobre la muerte. Y Él pudo salir cuando descendió, que dice la palabra que cuando murió, descendió. Y es ahí donde obtuvo esa victoria, porque entonces dice la palabra que logró obtener las llaves de la muerte y del Hades. Yo sé que para muchos el tema de la muerte y del Hades puede ser algo estrechamente relacionado, y por supuesto que lo es, pero no son dos términos sinónimos, porque la muerte es la separación. Hablando de la muerte física, griego ambrotos, la separación de la parte física de la parte inmaterial del hombre, de su parte espiritual. Pero aquí el Hades hace referencia a un lugar específico. Y regularmente en el Antiguo Testamento era conocido como el lugar de los muertos. En el Hades se cree, desde el punto de vista de la teología, estaban otros dos lugares. Uno de ellos, obviamente, correspondía al seno de Abraham. Y otro de ellos correspondía al Seol, que también era el lugar de los muertos. Pero cuando uno lee en el Antiguo Testamento, estos dos lugares siempre me hablan de descender. Cuando Jesús muere, dice la carta a los Efesios, que entonces Jesús subió. Y esto, cuando dice la palabra que subió, significa que primero Él descendió a las partes más bajas de la tierra. No sabemos a ciencia cierta qué ocurrió en las profundidades de la tierra. Lo único cierto es que aquel que descendió volvió a subir. Pero en esta oportunidad no subió solo, sino que trajo consigo las llaves de la muerte y del Hades. Y a través de este evento, que puede ser explicado quizás a profundidad más adelante, ocurrió algo particular. Y es que el Señor empezó a tomar el control. Cuando uno humanamente tiene en sus manos unas llaves, significa que uno tiene el control sobre una propiedad, sea su casa, sea su vehículo, sea una hacienda, y que usted puede accesar o acceder a esa propiedad a través de una llave. Y solamente usted tiene el control sobre esa propiedad. Antes, Satanás tenía el control sobre la muerte y sobre el lugar de los muertos. Y entonces dice la palabra que el Señor quita toda autoridad, a tal punto que lo despoja. Por eso en Colosenses usted va a leer que dice textualmente que el Señor los exhibió públicamente, anulando todo decreto y despojándolos de dicha autoridad. Ahora es importante que usted comprenda lo que hace Jesús a través de su muerte. Por eso titulé este mensaje: el que venció
la muerte. Y hoy en día tiene las llaves de la muerte para que la muerte no se vuelva a señorear de la raza humana. Tendremos que morir, porque eso es un proceso natural. Pero también entendemos que en el Señor tenemos vida eterna, y cuando muramos físicamente, tendremos obviamente una nueva etapa en nuestra existencia. Por eso es importante que comprendamos el día de hoy, de aprender a controlar y disfrutar nuestra propia vida. A entender que nosotros tenemos que vivir para el Señor, para que el día que muramos podamos expresar las mismas palabras textuales del apóstol Pablo, cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para que la muerte en nosotros se convierta en una ganancia, la primera exigencia es nuestra vivencia para Cristo. Por eso le quiero enseñar la siguiente verdad. La siguiente verdad dice de la siguiente manera: el que no controla su vida, lo controlará la muerte. Así, muy sencillo. La persona que no aprendió a controlar su vida a los parámetros del Señor, tarde o temprano la muerte se señoreará de él. Y solamente hay una llave, y solamente hay una puerta que da acceso a la vida eterna. Y esa llave de esa puerta la tiene Jesús. Así que le invito a aprovechar el sacrificio de Jesús en aquella cruz para poder accesar y acceder la vida eterna. Y quiero pasar al último punto en esta mañana, que lo he titulado: pasamos de muerte a vida. Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el verso número 24, dice así: de cierto, os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este mensaje sería incompleto si solo fuese reducido en un simple conocimiento acerca de lo que representa la muerte. La mayor muerte humana es vivir separado de Dios. Como decía en el punto anterior, vivir, si se puede decir vivir, en delitos y pecados. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos vida, y no cualquier clase de vida, para darnos vida y una vida en abundancia. Hoy quiero decirte a través de esta disertación que hoy es el tiempo de experimentar un anastasis en nuestras vidas. Les decía al comienzo de la predicación que anastasis es el término griego para el término resurrección. Jesús no es el rey de la muerte. Él tiene el control de la muerte. Jesús es el rey de la vida. Donde está Jesús, allí hay vida, no hay muerte. Aun cuando Jesús se topó con los muertos, con el yugo de la viuda de Naín, el muerto resucitó. Aun cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, llevaba 4 días de muerto, Lázaro resucitó. Porque Dios no es un Dios de muertos, dice la palabra. El Dios que tenemos es un Dios de vivos, de resurrección, de vida eterna. Recordaba, en una ocasión leía una historia del gran evangelista Modi, que un día lo invitaron a compartir una palabra, pero no era cualquier clase de sermón. Lo invitaron a una ceremonia fúnebre. Y él registra en su historia que entonces él preparó o fue a la Biblia para preparar el mensaje para compartir en la ceremonia fúnebre. Y resulta que estudiando los evangelios y las palabras textuales de Jesús, se encontró que no había ningún sermón fúnebre de Jesús en los evangelios. Porque Jesús no celebró
ninguna muerte. Y no compartió ninguna palabra. Sino que cuando Jesús se topó con la muerte, a los muertos los trajo a la vida. Jesús no hace culto a la muerte. Jesús hace culto a la vida. Por eso cuando Jesús llega frente a la tumba de Lázaro y Marta le recrimina el hecho de haber llegado tarde, Jesús le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que aunque el muerto esté muerto, dice, vivirá. Que el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Hoy tengo una palabra para ti. Hoy es un tiempo de anastasis. Hoy es un tiempo de resurrección. Hoy es un tiempo para celebrar la vida. Hoy es un tiempo para disfrutar la vida eterna. Hoy es un tiempo para decirte que no estás solo, que no estás sola, que jamás des algo por perdido. Yo sé que para muchos la vida se le ha convertido en la actualidad un caos. Hay gente que dice: pastor, yo me siento como muerto. Y hay mucha gente que incluso se encontrará como muerta en vida. Hay gente que dirá: pastor, yo me siento como en el valle de los huesos secos. Recuerdo cuando el profeta Ezequiel se presentó al Señor. Y el Señor le pregunta entonces al profeta Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta del profeta es decirle: Señor, tú lo sabes. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que Dios le da al profeta? Le dice: Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles a estos huesos secos: oíd palabra de Jehová. ¿Sabe qué es lo que necesita tu situación hoy en día? ¿Sabe qué es lo que necesita tu familia en la actualidad? Lo que tu casa, lo que tu familia necesita es oír la palabra de Jehová. Necesita escuchar un mensaje como este. Si usted lo puede creer, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, no des por perdido lo que tú piensas que está perdido, porque yo soy el que tengo la última palabra. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que si crees verás a tu hermano resucitar. Y Marta, de incrédula, decía: sí, Señor, yo sé que algún día resucitaremos en el tiempo postrero. Hay cosas que están diseñadas para el tiempo postrero, pero hay cosas que están diseñadas para este tiempo. Yo quiero decirte, hoy es tu anastasis. Hoy es el tiempo de vida, hoy es el tiempo de fe, hoy es el tiempo de esperanza, hoy es el tiempo de creer que hay una nueva oportunidad en Dios y especialmente en Cristo. Porque el que venció la muerte tiene poder para darte sanidad. El que venció la muerte tiene poder para proveerte. El que venció la muerte tiene el poder suficiente para traer sobre tu cuerpo sanidad. Yo no sé si usted lo puede creer en este día, pero yo lo creo. Y yo sé que quizás muchos al terminar esta cuarentena dirán: pastor, he quedado resumido en cenizas. Yo quiero decirte que el Dios que resucitó a Jesús de los muertos, que el Cristo que resucitó al hijo de la viuda de Naín, el Cristo que resucitó a Lázaro después de 4 días, te levantará aún desde las cenizas. ¿Sabe? Quiero terminar este sermón con una palabra contundente del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la carta a los Corintios diciendo: sorbida es la muerte en victoria. Cuando Jesús se levantó aquel tercer día, la muerte fue sorbida por la victoria de Jesús. Amada iglesia, la muerte ha sido vencida. La enfermedad ha sido vencida. La miseria ha sido vencida. La opresión
ha sido vencida. El diablo ha sido vencido. Y tú y yo somos más que vencedores por aquel que venció en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta hora, porque nos has trasladado de la muerte a la vida. Nos has dado vida después de que estábamos muertos. Y sé, Dios de la gloria, que como obraste hace un poco más de 2000 años, sigue obrando en la actualidad. Adórale en esta hora. Bendícele en esta mañana. Exáltale en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Y decimos milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Oh, y decimos milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor. Y tú sigues sobrando, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, un Dios de sanidades y de restauraciones, Padre. Hoy te bendecimos en esta hora. Y hoy creemos, Dios de la gloria, que todo lo que era antagónico para nuestras vidas ha sido derrotado y vencido a través de la muerte, en la muerte de cruz. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias te damos. Gloria a Dios. Bueno, amada iglesia, hemos llegado así al final de este servicio. Un servicio de bendición, un servicio de anastasis, un servicio en el cual hemos aprendido de que Jesús venció la muerte. Y al vencer la muerte, junto con Él, nos ha dado vida y vida en abundancia. Esperamos vernos en una próxima transmisión. El próximo miércoles 8 en punto de la noche estaremos transmitiendo también nuestro mensaje. Estamos atentos porque todo el tiempo estamos enviando palabra, oración. Y bueno, quiero también agradecer a todas aquellas personas que siguen siendo fieles, a pesar de que la iglesia se encuentra cerrada en su mayordomía. La Biblia me enseña que las personas que somos fieles en lo poco, en lo mucho, seremos puestos. Y gracias a esa fidelidad hemos podido bendecir a muchas familias de nuestra congregación
y a muchas familias que no pertenecen a nuestra congregación. Día a día Dios nos da la oportunidad, gracias también al señor alcalde que nos permite con un permiso especial poder llevarle a algunos mercados a gente necesitada. Y estamos profundamente agradecidos porque la obra no para, la obra del Señor continúa. Les amamos y que Dios les continúe bendiciendo.